poderlos hablar aquí. Vamos a aprender como los puntos claves para hacer los documentos. Pues el primer punto, ¿verdad? Son los temas. Para elegir el tema como tal, o qué tema se va a ser seleccionado, es de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Por medio de los seguimientos que nosotros hacemos, que todo el equipo de riego hace, nos damos cuenta cuáles son las nociones de la iglesia, o qué dificultades tienen, o qué temas ellos no comprenden bien. Y entre todos los hermanos líderes y diáconos de riego, nos reunimos y hacemos una elección democrática, dependiendo de la necesidad más urgente que tenga la iglesia, para tomar el tema, ¿sí? Para que sea más beneficioso para la iglesia. El segundo punto es dónde encontramos las palabras de Dios, o los videos, o los testimonios, o artículos para realizar el documento. Pues yo aquí pegué los enlaces, ¿verdad? Pues aquí tengo un documento que las hermanas chinas nos han facilitado. Lo voy a abrir solamente aquí. Este documento que las hermanas chinas nos facilitaron. Espérenme, yo cambio acá. Mejor así. Ok. Aquí. Si se dan cuenta, tienen muchos temas. Todos estos temas que están aquí son para realizar documentos y son en base a las visiones, Sabemos que la visión es más importante, pues son las 3 etapas de la obra de Dios, el juicio y la encarnación. Son las visiones más importantes, ya que de ahí desenlaza todos los temas. Aquí está cada enlace donde se desglosa las palabras de Dios exactamente. Por ejemplo, acá, la encarnación. Están todas las palabras de Dios que habla sobre ese tema, ¿no? Aquí, ¿por qué se dice que la humanidad corrupta tiene mayor necesidad de la salvación de Dios hecho carne? Supongamos que elegimos ese tema, pues aquí yo solo toco el enlace que me proporciona este formulario y me abren y me salen todas las palabras de Dios de acuerdo a ese tema, ¿sí? Aquí están todas las palabras de Dios, incluso al final también nos regala o nos proporciona himnos, 2 himnos de acuerdo al tema, porque sabemos que los himnos están hechos de las palabras de Dios. Entonces también nos proporciona videos y himnos. Aquí tienen enlaces pegados de los videos, de artículos, de himnos. Vean, aquí está todo prácticamente. Bien. Este es el formulario que usamos. Nos los proporcionan nuestros hermanos chinos, hablan de todos los temas. De acuerdo a la necesidad de la iglesia, nosotros elegimos. Pues el otro lugar donde podemos encontrar las palabras de Dios también es en la página de la Iglesia de Dios Todopoderoso, donde también hay muchísimas palabras de Dios. También está como organizado, se puede decir, con sus títulos. Los títulos tienen las palabras y podemos encontrar el tema que vamos a tocar. Pues aquí estamos viendo los lugares donde conseguimos. Bueno, aquí este otro enlace que les estoy mostrando están los videos. Como videos, como artículos, ¿no? Los videos como películas, como también experiencia que hay artículos que los hermanos han hecho. Bueno, eso a veces en los documentos nosotros ponemos videos. Dependiendo del tema, ponemos algún artículo que se relacione y aquí también lo encontramos. Aquí está. Todo esto son testimonios de vivencias, ¿verdad? Y aquí están los enlaces de la iglesia y también está el escrito, no solamente el video, sino que también está el escrito, o sea, el manuscrito, ¿no? Listo. Aquí tenemos pues los 2 enlaces donde conseguimos las palabras de Dios y cabe destacar que en la página también tenemos los videos
testimonio, donde también podemos encontrar alguno que sea fructífero de acuerdo al tema para ponerlo en el documento. Bueno, aquí encontramos las palabras de Dios, ¿no? Y ahí es donde nos ayudamos para tomar las palabras de Dios y poder ayudarnos a desglosar el documento, a hacer el documento. El tercer punto, después que tenemos el tema, ya tenemos el artículo donde están las palabras de Dios que vamos a utilizar, ya tenemos el video, lo que vayamos a trabajar, video, palabras de Dios, artículo, película, lo que vayamos a utilizar. Bueno, ya tenemos todo. Entonces comenzamos a organizar las ideas. Pues primero tenemos que leer el tema. Todos tenemos que leer el tema completo, desde donde empieza la primera palabra hasta donde termina. El tema completo necesitamos leerlo. Y luego que lo hemos leído, vamos a formular 2 o 3 puntos claves dependiendo de la noción de la iglesia para resolver, ¿sí? Y escribimos como subtítulos dentro del documento. Eso ayudan a resolver las preguntas de los hermanos. Yo puse acá un ejemplo. Esto es un ejemplo nada más. Supongamos que los hermanos no saben dónde Dios ha dicho que hará un juicio. Ellos piensan que por la fe hemos sido salvados, que porque creemos nos salvamos. Es un ejemplo, ¿ok? También piensan que no necesitamos un juicio, porque Dios ya lo entregó todo en la cruz por nosotros, porque el Señor ha sufrido mucho dolor por nosotros y bueno, para salvarnos nosotros necesitamos un juicio. Así que entonces el tema que de acuerdo a la noción y el pensamiento que tienen estos hermanos, tenemos que elegir el tema. Bueno, elegimos el juicio. Entonces yo aquí formulé 3 puntos que se necesitan resolver. Por ejemplo, primera parte, ¿dónde dice en la palabra de Dios que en su regreso Él hará un juicio? Esta es la raíz del tema, o sea, por donde debemos comenzar. ¿Por qué es la raíz del tema? Porque para hablar de cuál es el beneficio del juicio para la humanidad necesitamos hablar de la raíz. ¿Por qué la humanidad necesita un juicio? ¿Cierto? ¿Por qué Dios necesita hacer un juicio? Entonces, como esto también está escrito hace mucho tiempo en la Biblia, escribimos la raíz, que están tanto en la Biblia como en la palabra de Dios Todopoderoso, lo explica. Escribí el segundo punto, segunda parte. Estos son como un ejemplo, se hacen es de acuerdo al tema, ¿ok? Les vuelvo y les digo, es de acuerdo al tema. ¿Por qué la humanidad necesita el juicio de Dios? Entonces ahí ya entramos a explicar el proceso en las mismas palabras del Señor. En la parte 3, ¿qué logrará la humanidad al recibir el juicio de Dios? Ven que ya este es el desenlace, o sea, como el final del proceso. Entonces, ese es como el orden, independientemente del tema que sea, la encarnación, las 3 etapas, el tema que sea. Todo tiene que tener una raíz, un proceso y un desenlace para que todos los hermanos puedan entender. Porque si hablamos desorganizadamente, ponemos el final arriba, el primero de segundo, o sea, desorganizado, al final eso se vuelve un poco, sí, desorganizado y los hermanos no van a entender las ideas. Por eso nosotros lo que hacemos los documentos tenemos que prestar mucha atención a eso cuando estamos haciendo el documento. Bien, aquí es un ejemplo que yo puse, que hablamos sobre el juicio. Entonces aquí vamos a empezar. Comenzamos a hacer el documento de manera ordenada, así como se los acabo de explicar, ¿no? Cómo hacer el proceso de la reunión. Nosotros empezamos, ¿cómo empezamos nosotros una reunión? Pues primero nos saludamos, ¿cierto? Primero está el saludo. Pero antes de que comience la reunión, nosotros hacemos un recordatorio. Un recordatorio que mandamos a los grupos a las 5 o 6 de la tarde y también le mandamos a los hermanos al privado, ¿sí? Lo hacemos al privado para recordarle que ese día hay reunión. Entonces, como ese es el primer paso del documento, ese es el primer punto que debe llevar el documento, o sea, el recordatorio. Nosotros realizamos el recordatorio de acuerdo al tema. Normalmente, pues, pienso yo que no debería ser un solo recordatorio para todos los temas,
sino que es muy bueno escribir interrogantes en el recordatorio. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del juicio, debido a que muchos hermanos pues no entienden por qué debemos recibir un juicio. Entonces hacemos preguntas en el mismo recordatorio que se van a resolver en la reunión, dándole a los hermanos motivación. Ay, hoy van a hablar de tal tema. Ay, hoy no me pierdo la reunión. Por ejemplo, aquí yo escribí un recordatorio relevante al tema. Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios nos bendiga en este día. Sé que todos están muy cansados después de tener un día duro de trabajo y de ajetreo con la familia. Así que paso por aquí para recordarte que hoy es un día donde comemos y beberemos de las palabras de Dios, acercando nuestro espíritu a la presencia de Dios, olvidando todo el cansancio que conlleva cada día. Todavía no sabes por qué esta humanidad así crea en Dios no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabías que todos necesitamos recibir un juicio aquí en la tierra? Si vienes a la reunión de esta noche, vas a poder comprender cuáles son los beneficios del hombre si acepta el juicio de Dios. Así que no puedes perdértela. Te esperamos a las 7:30 p.m. de la noche. Es un ejemplo. Si el tema cambia, las interrogantes cambian, las preguntas cambian. Pues ahí si no las tenemos que ingeniar, es de acuerdo al tema, para que sea como más emotiva la invitación, ¿no? Porque esa es la invitación. Bueno, eso es lo primero que va en el documento. La segunda parte, ok, la segunda parte que va, o el segundo punto que va plasmado en el documento es un himno. ¿Por qué un himno? En las reuniones por voces normalmente los hermanos chinos ponen los himnos antes de que nosotros comencemos, ¿cierto? O sea, es mientras los hermanos se van integrando, pues ellos dejan los himnos y vamos escuchando. Pero ¿por qué en el documento plasmamos en segundo lugar un himno? Porque también usamos los documentos para grupos de escritura. Y los grupos de escritura también le mandamos himnos, ¿verdad? La letra, le mandamos, descargamos el himno y le enviamos el himno más la letra. Entonces, como ese es el segundo punto, tenemos que plasmarlo acá en el documento, un himno. De manera ordenada, vuelvo y digo, así como va, así es que realizamos la reunión. Por lo menos los himnos los podemos encontrar en la página de los himnos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, junto con su respectiva letra. Y también los podemos encontrar en YouTube. En YouTube escribimos, miren que aquí, así sale. Escribimos himnos de la Iglesia de Dios Todopoderoso y de inmediatamente sale así. Nos sale película, palabras diarias, himnos, de todo. Así que eso pues no tiene pérdida. Normalmente el himno que vayamos a elegir sería mejor un himno que vaya de acuerdo con el tema que estemos hablando, ¿sí? Bueno, ya todos sabemos que los himnos están hechos de las mismas palabras de Dios. Por eso elegimos un himno que sea de acuerdo al tema. Hay muchísimos himnos, así que casi se ha creado himnos de todos los temas, entonces es muy fácil de elegir, no es tan difícil. Bueno, ya les expliqué. Ponemos allí el himno, ponemos la letra. Ahorita yo les muestro un documento que ya está hecho para que ustedes vean. Ponemos la letra, el enlace del himno. Esa sería como la segunda parte, ¿cierto? El segundo punto. Bueno, ya una vez que nos saludamos, ya escuchamos el himno, ya listo todo. Obviamente la tercera parte es la oración, no puede faltar. ¿Qué hacemos en el documento? Ponemos una imagen de similitud de oración para que el hermano o la hermana, bien sea nuevo que está predicando la reunión, no olvide que debe de hacer la oración. Al toparse con la imagen y con que diga es el momento de hacer la oración a Dios, ya no le olvida. Hay hermanos que se ponen nerviosos cuando están dirigiendo reunión, entonces no saben, a veces hasta se saltan la oración. Entonces el documento les ayuda a recordar. Por eso que el tercer punto
es la oración. ¿Qué hacemos después del himno? Pegamos una imagencita de cualquier, así que indique que es de oración, y escribimos, es momento de hacer la oración. Entonces ya se hace la oración completa en la reunión para poder comenzar. El cuarto punto, hacemos una introducción del tema. En la introducción son con nuestras propias palabras. Prácticamente es lo que generalmente vamos a hablar. No es un resumen final, no, es una introducción para comenzar el tema, ¿sí? Hablando primero podemos escribir la situación real que hay en la iglesia, el tema que vamos a hablar, por qué vamos a hablar ese tema. ¿Por qué? Porque hay hermanos que dicen, ay, otra vez vamos a hablar del mismo tema, pero siempre repiten, pero un ejemplo, ¿no? Por eso tenemos que dar una introducción. Decirle a los hermanos qué tema vamos a profundizar, un ejemplo, por qué lo vamos a hablar, y cuál es la situación de la iglesia realmente. Eso es lo que escribimos en la introducción, para que los hermanos entiendan y presten atención, ¿sí? Y con eso el anfitrión de la reunión, pues, abre la reunión como tal, la introducción. A ver, por ejemplo, aquí yo hice un ejemplo. Hermanos y hermanas, doy gracias por estar reunidos aquí esta noche y poder comer y beber más de las palabras de Dios. Hoy necesitamos comunicar un tema muy importante para nuestro destino y debemos comprender con claridad. Algunos hermanos todavía no creen que Dios está haciendo un juicio para la humanidad. Otros aún no saben cómo Dios hace el juicio. Y otros creen que no necesitamos el juicio y que por la fe podríamos ser completamente salvos. Así que, viendo la situación de algunos hermanos, este tema no es claro para todos, ¿verdad? Entonces, hoy necesitamos comunicar con claridad, según las palabras de Dios, este tema, ya que gracias a que el Señor ha vuelto, ha revelado todos los misterios que necesitamos para la salvación. Así que a continuación, nuestro aprendizaje de esta noche se divide en 3 partes. Y seguidamente escribo las 3 partes que vamos a comunicar. Y las digo, así como les dije arriba. ¿Cuál es la primera parte? ¿Dónde dice en la palabra que Dios en su regreso hace un juicio? Parte 2, ¿por qué la humanidad necesita el juicio de Dios? Y parte 3, ¿qué logrará la humanidad recibir el juicio de Dios? Así que, hermanos y hermanas, vamos a comenzar, prestamos mucha atención. Entonces, la primera parte del documento, ya después de la introducción, usted le dio la introducción al hermano, ya usted le dijo de qué vamos a hablar, por qué vamos a hablar de ese tema, bueno, etcétera. Entonces, plasmamos en el documento la primera parte. La primera parte dijimos que íbamos a hablar donde dice la palabra de Dios que su regreso, Él hará un juicio. Empezamos con la raíz, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer la primera parte, podemos escribir, en este caso, en este tema, podemos escribir primero unos versículos bíblicos donde el Señor dice que hará un juicio en el tiempo final, cuando Él regresa, ¿verdad? Podemos escribir 2 o 3 versículos, no tampoco tan largo, y luego pegamos los párrafos de la palabra de Dios Todopoderoso de acuerdo a ese punto. Si son 1, 2 o 3, pero de acuerdo a ese punto. Ni que hable más allá, ni que hable más acá. De acuerdo al punto. Vamos a pegar la palabra de Dios porque se supone que ya leímos el tema completo, ya seleccionamos qué párrafo va a ser para la raíz del tema. Este párrafo de la palabra ayuda con esta pregunta. Entonces aquí lo voy a pegar. Una vez que pegamos los versículos bíblicos de la primera parte, los 2 o 3 o un párrafo en la primera parte, lo ponemos como la primera parte, leemos la palabra de Dios,
tenemos que dar un espacio para el entendimiento, ¿cierto? De la primera parte, porque hay que saber si ellos sí entendieron que el Señor Jesús sí dijo que había un juicio. Entonces hay que dar como un pequeño espacio. Así mismo como se organiza la reunión, o sea, como lo vas haciendo, así mismo lo debemos plasmar en el documento. Totalmente ordenado. Si nosotros elegimos un video, no elegimos palabra para explicar esa parte, sino que elegimos un video, vamos a suponer. Bueno, elegimos un video, el video dura media hora. Si yo elijo un video, no voy a poner palabras de Dios en la primera parte porque con el video es suficiente. No necesito agregar palabras de Dios para la lectura, porque si no, se alarga demasiado la reunión, es demasiado larga. Normalmente los videos se ponen en la primera parte. Si es video, solo vemos el video. Si es palabra para lectura, entonces ponemos las palabras para hacer la lectura. Lo que nosotros elijamos está bien, pero debemos elegir uno de los dos, no los dos. Bueno, después de que hacemos esto en la primera parte, escribimos un pequeño conocimiento que sea guía para explicar la primera parte. No, vuelvo y repito, no nos vamos ni más allá ni más acá. En el punto que estamos, nos concentramos en tratar de explicar que el Señor Jesús sí dijo que iba a ser un juicio, etcétera, etcétera. Una pequeña iluminación para guiar a los hermanos, porque se supone que después de ver o leer la primera parte, animamos primero a los hermanos a que ellos den su entendimiento, para nosotros comprender como anfitrión si la verdad sí entienden o todavía están desviados y en cómo los podemos ayudar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Porque la verdad es que los conocimientos que se escriben en el documento son guía, son conocimientos guía, no es para que lo leamos al caletra, no, son unos conocimientos guía para poder guiar al pueblo de Dios a que ellos comprendan ese punto, porque a veces sí entendemos nosotros y queremos decir muchas cosas, pero cuando llega la hora de la reunión se nos olvidan muchas palabras y muchas cosas. Entonces, si lo escribimos, ya sabemos y no se nos olvida. Lo podemos explicar con más claridad. Bueno, una vez terminada la primera parte, ¿verdad? Y que ya los hermanos entendieron la primera parte, podemos pasar entonces a la segunda parte y es el mismo proceso. Escribimos el título, ya no vamos a hablar de la raíz, sino explicamos el proceso de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué la humanidad necesita el juicio de Dios? Ahí elegimos nuevamente las palabras de Dios que ya habíamos elegido, que habíamos leído, de acuerdo a ese punto, y lo vamos a pegar en ese punto, independientemente de los párrafos que sean. Los 2, 3, 4, 5, a veces son hasta 6 párrafos, para explicar por qué la humanidad necesita un juicio. Listo. Lo pegamos allí, ¿verdad? De manera organizada, solamente que indique ese punto, para hacerle entender a los hermanos claramente por qué la humanidad necesita un juicio de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos agregar, si 3, 4, 5 párrafos de la palabra de Dios que lo explique. Y seguidamente, otra vez, un conocimiento de la segunda parte, que es la explicación. Nosotros tenemos que escribir una explicación a esa segunda parte. El mismo proceso que en la primera. Primero le damos el chance a los hermanos para dar su entendimiento y luego nosotros terminamos de guiarlos con el conocimiento que ya se escribió allí. Además, tenemos que prestar mucha atención a los conocimientos que escribimos porque recuerden que los documentos no solamente son para nosotros, el documento que se maneja es para todos los grupos. Así que también es para que los hermanos predicadores o anfitriones de los demás grupos también puedan ellos manejarse o dirigir al pueblo de Dios con ese conocimiento. Mejor dicho, tiene que ser el conocimiento más acertado de acuerdo a las palabras de Dios, tratar de leer si es posible 2 o 3 veces, las veces que se tenga que leer ese párrafo de la palabra de Dios para poder dar el conocimiento lo mejor posible. En la tercera parte y última parte, porque elegimos 3 puntos, ¿verdad?
volvemos y escribimos nuestro subtítulo de ya que lo que vamos a hablar es qué logra la humanidad al recibir el juicio de Dios, que es el desenlace y el destino. Ahí Dios explica su maravillosa explicación de qué vamos a lograr nosotros. Buscamos las palabras correspondientes en el mismo artículo que ya habíamos encontrado y las ponemos allí. En el tercer punto. Y lo mismo, con la explicación igual. En el tercer punto. Hermanos, también se hacen preguntas. Por ejemplo, usted puede hacer una pregunta. A los hermanos les gustan mucho las preguntas múltiples. Normalmente cuando usted le hace una pregunta sin opciones, ellos se quedan callados, normalmente. Pero cuando usted le hace preguntas múltiples o preguntas con opciones, ellos siempre responden. Entonces es lo más efectivo. ¿Qué hacemos? Formulamos preguntas de acuerdo al punto. Por lo menos podemos hacer una pregunta después del primer punto, de acuerdo a ese punto. En el segundo punto, hacemos otra pregunta y le ponemos algunas opciones correctas e incorrectas para saber cómo van los hermanos, cómo responden, a ver si sí entienden o no. Las preguntas ayudan mucho a promover la comunicación en el grupo. Cuando hacemos preguntas, vemos que los hermanos son como más animaditos y siempre quieren contestar. Bueno, por lo menos los que prestan atención. Si de pronto hay alguno que no está prestando, pues no responde nada. Pero normalmente los hermanos que están prestando atención, pues sí prestan atención como a las preguntas. Entonces también es muy bueno ponerle preguntas al documento. Ponerle una pregunta por punto, puedes comenzar el tema con una pregunta. Por ejemplo, si el tema es las 3 etapas de la obra de Dios, van a hablar. Ya se supone que ese tema ellas lo vieron, pero vamos a hablarlo más profundo. Entonces puedes comenzar una pregunta, hermano, como repaso. Para comenzar, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántas etapas tiene la obra de Dios? Algo sencillo. Y los hermanos de una vez van a saber, ¿cierto? Van a responder. También se puede así. Hacemos preguntas para promover la comunicación en el grupo. Y eso también, en la medida que lo queremos hacer, lo plasmamos en el documento. Si la queremos hacer al principio, pues la ponemos de primera. Si la queremos hacer después del conocimiento de la primera parte, pues la ponemos allí, así, en el orden que va, así, ordenadamente. Y por punto 9, dejamos una tarea para la casa. Tarea. Últimamente nosotros estamos dejando tareas para la casa porque le compartimos videos de películas o de testimonio o de algún artículo. Por ejemplo, si hablamos de el género de Dios, la encarnación, el género de Dios, no logramos ver películas ni nada en el grupo, solamente leemos el tema. Pero algunos hermanos todavía están como flaqueando, por así decirlo. Bueno, dejamos una tarea. ¿Y cuál es la tarea? El video que habla por qué Dios encarna como mujer. Un ejemplo. En este caso, esos videos ayudan mucho a los hermanos a terminar de profundizar el tema. Entonces, normalmente estamos dejando tareas para la casa. Al terminar la reunión, en la última parte ponemos tarea para la casa y pegamos el enlace del video que le queremos compartir de acuerdo al tema que estamos hablando, porque la idea es profundizar el tema que estamos hablando, y le compartimos el video en última parte al grupo y le decimos a los hermanos que cuando tengan un poco de tiempo, pues lo pueden ver y entender mejor. Hermanos, los documentos están hechos para 1 hora y media o 2 horas de reunión, ¿verdad? Máximo. Así que podemos utilizar de 10 a 12 párrafos de tamaño mediano, porque si digo largo no es demasiado, ya que las palabras de Dios, pues realmente los párrafos son muy largos. Entonces, de 10 a 12 párrafos, máximo 14 párrafos para un documento que no tiene video, ¿ok? Para que dé el tiempo de 2 horas de reunión. Si los párrafos de la palabra de Dios son demasiado largos, los podemos dividir en partes. Por ejemplo,
es el párrafo número 1. Entonces, como es el mismo párrafo, lo voy a dividir en dos partes. Párrafo 1.1, 1.2. Es el mismo, pero lo divido en dos partes para que al hermano que vaya a leer no se le haga tan extenso. Aparte que ustedes saben que cuando los hermanos leen mucha palabra, cuando van a dar el entendimiento, se les olvida. Ya no entienden, ya no se acuerdan de lo que leyeron. Entonces, por eso dividimos el párrafo en dos partes. Si es demasiado largo, 2 o 3 partes, dependiendo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me han entendido? Sí, hermanita. Amén, hermanito. Amén, 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 hermanitos, hermanitas. Sí, hermanita, sí está entendido. Bueno, entonces hay una cosa, vamos a mirar. Aquí yo tengo dos documentos como ejemplo para enseñarles a ustedes. Realizamos dos documentos. Uno para llamada, para voz, si el documento tiene película, tiene artículo, tenemos que realizar un segundo documento. Si el documento no tiene película, ok, no pasa nada. Que no sea tarea, tarea no cuenta. Que sea película o artículo que se va a ver dentro de la reunión. Si el documento tiene película, necesitamos hacer un segundo documento. ¿Por qué? Porque hay grupos de escritos que no se les puede mandar la película o no se les puede poner la película, ¿cierto? Porque hay grupos de Messenger que hay hermanos que no saben poner los videos por Messenger. Porque hay, a veces en Messenger no sale el video. Entonces, debido a esa situación, necesitamos hacer un segundo documento donde todo sea escrito, o sea, todo sea palabra para leer, no haya video. Entonces, eso es lo que les voy a explicar acá. Por ejemplo, aquí tenemos el documento, este es un documento de juicio. Aquí pegamos al principio una imagen. Las imágenes también ustedes la pueden poner a su gusto. Elegimos una imagen del juicio de la misma iglesia y lo pegamos aquí como para enviar en la invitación. Vemos que lo que me encuentro de primero es el recordatorio, ¿ve? Porque es lo primero que enviamos a los grupos. Al yo abrir mi documento, lo primero que tengo que tener es el recordatorio. Segundo punto, el himno, ¿eh? Hay unas imágenes del himno. Miren que está hablando del juicio y las imágenes que hay es el significado de la obra de Dios en los últimos días, del juicio, la obra del juicio de castigo, son de los videos del juicio. Pegamos algunas imágenes, vemos el himno. Y aquí está la letra del himno. Esta es la letra del himno, que es lo que hace como un poquito largo el documento. Pero bueno, porque queda así. ¿Ve? Vemos la letra del himno. Independientemente si es de voz o de escrito, el himno tiene que ir. Tercera parte, vemos la oración y la imagen que identifica inmediatamente que llegó el momento de orar. Oración. Y aquí comenzamos, vean. La cuarta parte, introducción. La introducción del tema no puede faltar. Siempre tiene que haber una introducción para poder iniciar la reunión. Vean que este documento tiene audios de las palabras diarias de Dios. Vean, tiene 3 audios. Como yo veo que este documento tiene video, o sea, tiene audios, yo tengo que hacer otro documento para escrito, donde se reflejen las palabras de estos audios, que los hermanos puedan leerla. El tiempo del video, estos audios duran cada uno 7 u 8 minutos. En total los 3 hacen como media hora. Tenemos que calcular eso también. Entre el saludo, la oración, más o menos se va como media hora allí. Entre, si tenemos video, más o menos media hora, 40 minutos de video, no podemos extender segundo punto, tercer punto, cuarto punto, no se puede porque queda demasiado largo el documento. Si vemos que tenemos un video o vamos a escuchar 3 palabras diarias de Dios o 2 palabras y se van media hora, tenemos que calcular. Bueno, media hora, mientras que comparten los hermanos, ya ahí se va como 1 hora.
vas calculando el tiempo, qué tiempo te queda y qué otra cosita puedes agregar aquí en la parte de abajo después de escuchar la palabra, independientemente del tema que sea. Aquí este documento tiene audios y tiene la parte para que compartir, ¿verdad? Ese tiempo lo medimos nosotros, medir el tiempo para que los hermanos compartan. Y pues hay unas palabras de Dios para hacer la lectura aquí abajo, para terminar de completar lo que escuchamos. A veces complementamos lo que escuchamos. En este caso, este tema es del juicio también, pero no me recuerdo exactamente qué es, pero aquí hay 2 párrafos, leímos los 2 párrafos, compartimos un poquito, miren que aquí hay un entendimiento, guía, para terminar de guiar a los hermanos, se pueden agregar algunas imágenes dando aplausos a nuestros hermanos por haber compartido, y hay 2 párrafos más, y ya, eso es todo. 2 párrafos más, leemos. Hasta dulce le ponen al documento, por esto indica que es para compartir lo que es dulces o bebidas, es para compartir. Eso le indica al predicador que le dé chance a los hermanos de compartir su entendimiento. Aquí hay un entendimiento guía que ya está terminando la reunión, una pregunta múltiple, vean, para ver si los hermanos sí entendieron o no el tema, y listo. Aquí hay otra pregunta y listo, terminó el tema. Este es un documento con audio. Documento para escritura o Messenger, hermanos que no sepan poner videos. Entonces ya ahí tengo que pegar la palabra. Ven que comienza igualito. Recordatorio, himno, oración, introducción, igual. Pero la diferencia es que aquí tengo la palabra pegada del audio. No voy a escuchar audio. Vamos a leer, a hacer la lectura. Los hermanos de Messenger, un ejemplo. Vamos a hacer la lectura, pero siempre está plasmado allí como el enlace de la palabra de donde se sacó la lectura. Se la pueden compartir a los hermanos para que escuchen más adelante, para que la escuchen mañana, etcétera. Pero no la ponemos dentro de la llamada, solamente leemos. Vean, primer párrafo, segundo punto, es el párrafo de la palabra diaria, está plasmado el párrafo. En la otra palabra diaria está plasmada. Miren lo que le digo. Esta palabra es relativamente larga. ¿La ven? Larga. Esta palabra se cortó o se dividió en 2 partes. ¿Ven? 3.1, 3.2. Pero es el mismo párrafo. Es de la misma, del mismo párrafo completo. Entonces se dividió en 2 porque era demasiado larga. Compartir entendimientos, dejamos que los hermanos compartan y también aportar nosotros. Palabras diarias, aquí ya están los que estaban abajo en el otro documento. Párrafo 4, párrafo 5, entendimiento, párrafo 6, lo que está en el otro documento. Esta es la gran diferencia de tener audio para voz donde los hermanos chinos lo ponen en Google Mix y nosotros lo podemos escuchar, o nosotros ponemos en Google Mix y los hermanos puedan escuchar, y en Messenger si no se puede poner, entonces toca leer la palabra de Dios del audio. Esa es la diferencia. Y por escrito pues que también se maneja así. Y lo mismo, igual, entendimiento, el aplauso, otra vez la lectura, igual como está en el otro documento. No sé, para los hermanos pues que no sé cómo manejan los colores de los documentos, las letras en color negro, en negrilla, son las palabras de Dios Todopoderoso. Los que están de color azul, se escriben los conocimientos de color azul, es para diferenciar de la palabra de Dios Todopoderoso. El azul significa que es la palabra del hombre, o sea, de nosotros mismos, y que es el entendimiento. Y en rojo colocamos las preguntas. Color rojo colocamos las preguntas. Y así pues le enseñamos a los anfitriones los colores, y siempre son esos mismos colores y ya ellos saben dónde les toca pues como compartir
Si ya ellos ven la letra en azul, ya ellos saben que eso no es para enviarlo, sino como para ellos explicarlo, explicar el tema. Si ellos ven las letras en color negro, entonces ellos ya saben que esa es la palabra de Dios Todopoderoso. Normalmente el documento en las palabras de Dios Todopoderoso tiene que tener enumeración, así como también tiene que tener Dios Todopoderoso dice de primero. Aquí no está, pero tiene que decir Dios Todopoderoso dice y la enumeración de los párrafos. 1, 2, 3, 4, todos los párrafos que haya tienen que estar enumerados para que sea más fácil la guía para nosotros. Bueno, y así es como hacemos los documentos, hermanos y hermanitas. Amén. Amén, hermanita. Amén. Amén. Amén, amén.